Buenos días a todos. Muchas gracias a la doctora Sandra Forero, presidenta de Camacol, a la doctora Estela Villegas, presidenta de Asofiduciarias, y a los presidentes de sus juntas directivas por habernos invitado a participar en este espacio que tiene un significado muy especial para el sector financiero, para el sector constructor, pero sobre todo para la economía del país, para lo porvenir. A mí me ha correspondido, por ser el menos joven, hacer la conducción de este panel, y la verdad es que es una labor muy grata porque tengo el privilegio de coordinar las intervenciones de mis compañeros de panel y las preguntas que ustedes tengan a bien formular. Y digo que es muy grato porque en los últimos años he tenido la oportunidad de compartir espacios académicos y de discusión de políticas públicas en materia fiscal con la doctora Natacha, y tengo el convencimiento de que es la interlocutora válida para poder conducir las discusiones y recibir las inquietudes que seguramente vamos a formular en el curso de los próximos minutos. Ella pues es una funcionaria pública ejemplar y francamente se ha dedicado con mucho interés y con una gran preparación a desde la DIAN conducir estos temas con mucho acierto, y ha estado vinculada a las últimas dos reformas tributarias de manera muy activa. De manera que tenemos todos aquí la interlocución que estamos esperando tener. En el caso del doctor Camilo, por supuesto, es un amigo y colega de muchos años, un tributarista de mucho prestigio y conocedor del tema de la construcción y de todo el sistema tributario en general, razón por la cual estoy convencido de que vamos a tener una jornada de trabajo muy provechosa en el curso de la próxima hora y media que vamos a estar adelantando estas discusiones. Lo que hemos convenido para proponerles un formato que sea muy eficiente y que nos permita comunicar las preocupaciones y darle cabida a sus intervenciones vamos a partir de una presentación general que va a hacer cada uno de nosotros, comenzando por la doctora Natacha, que va a tomar alrededor de unos 20 minutos, un poco más, un poco menos. Y a continuación vamos a sentarnos en la mesa los tres, porque ciertamente en las intervenciones iniciales vamos a hacer una serie de planteamientos, todos, quizás especialmente Camilo y yo, con el objetivo de que en el espacio siguiente de tiempo podamos intercambiar impresiones y argumentar alrededor de ello y abrir el espacio para las preguntas de ustedes. No queremos un formato tan común como suele ocurrir en este tipo de espacios, sino algo más dinámico. ¿Y por qué es que es importante que podamos adelantar de manera eficaz este debate? Porque tenemos la oportunidad privilegiada de, a través de esta interlocución que nos ofrece la DIAN, en cabeza de la doctora Natacha, hacer llegar las inquietudes y las propuestas, porque el gobierno se ha comprometido a mirar con mucha profundidad y con mucha responsabilidad las inquietudes gremiales y sectoriales, con el objetivo de que puedan ser calibradas e idealmente tenidas en cuenta a propósito de la ponencia para primer debate que seguramente se estará presentando a finales de la próxima semana o en el peor de los casos, comienzos de la siguiente. Es evidente que el proyecto de reforma tributaria estructural es un esfuerzo inmenso que ha hecho el Gobierno Nacional por conducto de la Comisión de Reforma, bajo las directrices del Ministro de Hacienda y bajo la conducción muy acertada del Viceministro Técnico de Hacienda, doctor Andrés Escobar, de la que forma, por supuesto, parte la doctora Natacha con el director general de la DIAN. Y es un trabajo inmenso porque pues creo que después del documento sobre los acuerdos de paz es el documento más extenso que yo he leído en los últimos tiempos. Fueron 450 páginas entre la exposición de motivos, el proyecto de articulado y la explicación del articulado en lo pertinente. Y es de una extraordinaria complejidad porque por supuesto tiene la pretensión que en efecto desarrolla de ser una reforma de alcance estructural. Y es estructural no solamente por su extensión,
sino porque toca con aspectos fundamentales del sistema tributario colombiano. Obviamente, en el curso de las últimas 3 semanas, donde hemos estado intensamente trabajando por entender la forma como se interrelacionan las propuestas con las motivaciones, pues hemos entendido, y en los espacios de discusión que el gobierno nos ha ofrecido, que hay toda una disposición de ánimo para que aquellos aspectos que puedan ser susceptibles de mejora, como seguramente lo expresará la doctora Natacha en un momento, van a ser revisados. De manera que esta es una oportunidad única, porque yo francamente creo, y así lo hemos creído al interior del Consejo Gremial, al que he tenido el privilegio de acompañar en los últimos meses, es sin lugar a dudas un espacio muy importante de discusión. Hubiéramos querido que fuera más extenso, pero francamente las dificultades del entorno macroeconómico del país no dieron espera y la coyuntura política obviamente hizo que termináramos con una reforma radicada el 19 de octubre y no como hubiera sido el anhelo de todos, incluida por supuesto el propio Ministerio de Hacienda, con un poco de mayor antelación. Seguramente habrá algunas discusiones en el Congreso después de la ponencia para el primer debate, pero yo francamente creo, y es la opinión que nos hemos formado y así lo hemos discutido con las doctoras, es lo que tenemos, es lo que hay, y evidentemente lo que queremos es que se pueda aprovechar muy bien este espacio con las intervenciones de ustedes. Evidentemente hay cosas que nosotros probablemente no vemos y seguramente nos las harán ver ustedes. De manera que sobre esa perspectiva vamos con esta metodología a avanzar en el panel. Natacha hará una presentación general del proyecto, destacando lo pertinente. Camilo se centrará en los asuntos relativos al impacto que se produce sobre el sector de vivienda en todos sus aspectos, tanto los proyectos de construcción en sí mismos considerados, como el caso del ahorro, como el caso de las normas sobre autoavalúo y todas las demás disposiciones del Estatuto Antievasión y de procedimiento que tienen un impacto sobre este tipo de proyectos. Yo me referiré a algunos temas asociados a la tarifa del impuesto sobre la renta en materia de sociedades y dividendos. Me referiré también al tema de las concesiones y de las asociaciones público-privadas, por supuesto, a las propuestas que hay en el proyecto sobre la fiducia, sobre pagos al exterior y de manera muy especial a la gran preocupación que ha generado la propuesta del gobierno, que ya nos comentará la doctora Natacha, en relación con el tema del gravamen a la cesión de derechos y en general a la venta de bienes intangibles. De manera que con esta metodología vamos a iniciar. Estamos un poquito corridos de tiempo, de manera que quizás vamos a tomar unos minutos del café para poder dar espacio para las respuestas que va a dar la doctora Natacha a los planteamientos que hemos venido haciendo. Mi presentación va a ser corta y voy a referirme fundamentalmente a 6 temas, con el propósito de plantear, digamos, las inquietudes y que tengamos oportunidad de oír la posición actual de la Comisión de Reforma, aquí representada por la doctora Natacha, que ya estará aquí de regreso en un minuto. En primer lugar, pues tengo una serie de diapositivas que están a disposición de ustedes que tratan de ilustrar el efecto agregado de la denominada reducción de tarifas corporativas del impuesto sobre la renta, y el ejercicio obviamente pondera también el impacto que produce el impuesto a los dividendos. Aquí básicamente pues, está previsto, pues, digamos, cómo funciona el tema del impuesto a los dividendos y cómo se congrega, digamos, con la tarifa del impuesto sobre la renta de personas jurídicas. Digamos que aquí el mensaje fundamental es un poco en la misma línea de lo que Camilo expresaba. Claro que hay unas propuestas para disminuir o racionalizar la tarifa nominal del impuesto sobre la renta de las sociedades, pero lo cierto es que cuando uno hace el ejercicio de la tarifa del impuesto sobre la renta de la sociedad y del socio con motivo del nuevo gravamen de los dividendos, pues llega a tarifas que definitivamente no son tan bajas como se pensaría. Y la verdad es que, pues, finalmente, como también lo señalaba Camilo en la parte respectiva, el análisis de comparatibilidad hay que hacerlo en términos de tarifa efectiva y no de tarifa nominal. De manera que realmente
cuando miramos las tarifas efectivas de tributación en términos de impuesto versus ingresos, pues ciertamente nos encontramos con unas sorpresas frente a lo que, digamos, se ilustra. Esas comparaciones a tarifas nominales verdaderamente son, vamos a decir, inexactas. Y por supuesto, en los temas del impacto sobre tarifa combinada, digamos, también hay que mencionar el tema de la base gravable, no solamente por la vía de la eliminación de las exenciones. Nos preocupa muchísimo también, es el primer mensaje que le dejo a la doctora Natacha. La verdad es que la Comisión de Reforma fue mucho más allá de la Comisión de Expertos en torno al tema de convergencia a estándares internacionales de contabilidad para fines de la base gravable del impuesto sobre la renta. Lo hace, como se anuncia en la exposición de motivos, sobre pretexto de la simplificación. Pero la verdad es que si uno revisa el sistema que rige en países que compiten con Colombia como receptores de inversión, encontrará que en todos ellos coexisten, por supuesto, una contabilidad para fines fiscales, con una contabilidad para fines de reporte y con una contabilidad para fines locales. Todas se proponen fines distintos. Y la verdad es que en este aspecto la Comisión de Reforma fue mucho más allá que la propia Comisión de Expertos, porque la propuesta de la Comisión de Expertos era simple y llanamente adoptar, digamos, una remisión, digamos, de carácter específico en ciertos temas y no la propuesta de remisión general con excepciones que plantea la reforma. Todavía estamos estudiando el tema, pero nos da la impresión de que todavía quedaron algunos aspectos que vale la pena revisar, porque evidentemente cuando uno dice que la base fundamental para los fines del devengo de ingresos, costos y gastos va a ser la contabilidad bajo NIF, y que solamente habrá unas excepciones específicas, es muy posible, como en efecto ya lo hemos identificado, que queden asuntos cubiertos por la regla general de manera indeseable. Y si el objetivo era, propósito, digamos, de simplificar, que la contabilidad bajo NIF sirviera de base para la determinación de la base gravable del impuesto a la renta, pues hay muchos casos en los que ciertamente lo que NIF mide es un concepto distinto del concepto de renta. De manera que ahí hay un tema de reflexión todavía y hay un documento que se hizo llegar a la Comisión de Reforma porque vale la pena que se revise y, como les digo, en este aspecto el proyecto de reforma va mucho más allá que la misma posición o propuesta de la Comisión de Expertos. Ahí verán ustedes los ejercicios porque el tiempo no nos da, pero básicamente es análisis de tarifa efectiva. Obviamente, un comentario rápido. Yo he oído decir en algunos pasillos algo que me llama poderosamente la atención y no he podido entender finalmente de dónde viene. Se dice en los pasillos que el impuesto sobre la renta de los dividendos, como lo plantea el proyecto de reforma, es un saludo a la bandera. Yo, pues francamente, no lo he podido ver, porque en el caso de los receptores de dividendos en Colombia, esto de crear sociedades para hacer paulatinamente la distribución de dividendos, de manera que cuando el dividendo se distribuye a otra persona jurídica no haya retención en la fuente a título de impuestos sobre la renta sobre dividendos, pues en algún momento el dividendo tendrá que salir. Y si finalmente lo que se cree es que porque la utilidad no se distribuye, no va a haber gravamen en los dividendos, pues uno podría entender que es un fomento a la capitalización de las empresas. Pero en el momento en el que el dividendo se distribuya, indudablemente el gravamen se va a hacer efectivo. Y en el caso de la inversión extranjera, pues hemos hecho un análisis que aparece aquí también, tratando de ponderar el efecto que se produce con esta tarifa de dividendos en el caso de inversionistas extranjeros. Y lo que habría que decir es que hay unas grandes asimetrías entre los convenios de doble imposición celebrados por Colombia, comenzando por el de España, que fue el primero, que van a, pues, evidentemente, producir como resultado diferencias y asimetrías muy significativas en el tratamiento tributario de los dividendos dependiendo del lugar de residencia del receptor. Y cuando uno tiene una red de tratados que por el momento y a pesar de los grandes esfuerzos de la DIAN se limita a 9 tratados en vigor, pues indudablemente la cobertura es apenas muy limitada y por ello indudablemente el gravamen va a ser mella seguramente en el caso de inversionistas de ciertas jurisdicciones. Ese es el segundo mensaje. En materia de retención en la fuente por pagos al exterior, pues hay un esfuerzo y una propuesta interesante de la Comisión de Reforma encaminada a simplificar un poco las tarifas por pagos al exterior, que está acompañada de la idea de que esa retención en la fuente sobre el pago de abono en cuenta definitivo sea el impuesto definitivo, porque no habrá declaración del impuesto sobre la renta para los afectados con la retención, a diferencia de lo que ocurría hoy en día, donde algunos de las retenciones eran el impuesto definitivo, pero otras no lo eran. Lo que nos llama la atención en el cuadro que también les queda de material de trabajo es que en el caso de los servicios técnicos, asistencia técnica y consultoría provistas desde el exterior o en Colombia por no residentes o no domiciliados, la tarifa se está subiendo del 10 al 15. Y evidentemente la tarifa del 10, digamos, es una tarifa estándar que también de alguna manera se combina con lo que pueden tener los convenios de doble imposición. Pero de nuevo, en los países
que proveen tecnología desde el exterior, con los que Colombia no tiene tratado de doble imposición en vigor, que son muchos todavía, el incremento de la tarifa del 10 al 15 finalmente va a terminar por impactar los costos de los proyectos de quienes demandan tecnología y consultoría en Colombia desde el exterior. Porque como ustedes saben, todo aquel impuesto que el proveedor de tecnología o consultoría del exterior no puede acreditar en su país de origen, finalmente va a buscar la manera de trasladarlo vía precio o vía una cláusula de gross up o algo semejante. De manera que este incremento en este renglón en particular producirá indudablemente una elevación en el costo de la tecnología o la consultoría provista desde el exterior, que es un tema que nos preocupa de cara al estado actual de la red de tratados de doble imposición de Colombia, que como decimos es muy limitada. En materia de la propuesta que hace el proyecto para el régimen tributario de concesiones y APPs, habría dos comentarios básicos por hacer, para no ir al detalle de la diapositiva. Básicamente en esta materia lo que la Comisión propone es fundamentalmente acercarse también al modelo NIF en esta materia y simplificar un poco el proceso de determinación del impuesto sobre la renta en el caso de las concesiones, porque evidentemente se trata de proyectos de largo plazo, 25, 29, 30 años, y resulta muy difícil en un momento determinado tener que hacer una liquidación anual del impuesto cuando se trata de un proyecto de 30 años. Hay que buscar un mecanismo que permita que eso se haga de la mejor forma posible y obviamente la propuesta del proyecto es, para empezar, digamos, eliminar sistemas de amortización de las inversiones como el de reducción de saldos o algunos otros sistemas de reconocido valor técnico, reemplazarlos exclusivamente por el de línea recta. Y obviamente, hasta este momento los concesionarios se han defendido con el sistema de amortización de reducción de saldos, fundamentalmente y algún otro, para tratar de compensar, digamos, las variaciones que produce el flujo de vigencias futuras y de recaudo de peajes. Y obviamente la propuesta, digamos, correlativa a la eliminación del sistema de reducción de saldos es fundamentalmente también proveer un sistema de, digamos, diferimiento del ingreso hasta el momento en que se entreguen las unidades funcionales y a partir de ese momento el ingreso se devengará o se causará en línea recta en la vida útil remanente del proyecto. Digamos que la propuesta conceptualmente tiene mucho sentido. Entonces, digamos, de alguna manera tiene por objeto normalizar los flujos de ingresos y los flujos de costos y gastos para que finalmente el proyecto de concesión termine tributando sobre lo que es su verdadera utilidad o margen de ganancia. Lo que ocurre es que estos proyectos, en la mayor parte de los casos, tienen unos periodos de construcción que se acaban al año 5 y el proyecto tiene 25 años o 21 o 24 años más en los que la construcción ya finalmente terminó. De manera que si yo solamente puedo diferir ingresos asociados a la construcción hasta que la construcción se termine, eso ocurre, digamos, en el año 5, como se puede mirar aquí arriba está el flujo de ingresos y abajo el de impuestos correlativos, y a partir del momento en el que la construcción termina, a pesar de que todavía se van a devengar muchas más vigencias futuras, porque es que el perfil de vigencias futuras es bien variable, bajas al comienzo, muy altas durante los años, digamos, 6 a 15, 17, y después vuelven a bajar. Lo que significa eso entonces es que una vez que termina la construcción, todas las vigencias futuras que se devengan a partir del año sexto son ingreso corriente. Y eso produce como resultado, como lo pueden ver ustedes abajo, unos impuestos inmensamente altos, que no se van a poder compensar con las pérdidas de los años en los que se termine el pago de las vigencias futuras. Porque en estos contratos que tienen objeto único es evidente que las vigencias futuras ni siquiera alcanzan para compensar los costos de la construcción. Son evidentemente proyectos que comprenden construcción, operación y mantenimiento y administración, pero el equilibrio económico está en una combinación de vigencias futuras, peajes e ingresos por explotación comercial. Las vigencias futuras no alcanzan ni siquiera para compensar los costos de la construcción. De manera que la idea sería, conforme a una propuesta que se le presentó a la Comisión de Reforma y al ministro de Hacienda como responsable de este tema por conducto de la Cámara Colombiana de la Infraestructura, tratar de permitir el diferimiento de todos los ingresos asociados a la construcción con independencia de que se perciban después de que la construcción se haya terminado. Eso nos permite de alguna manera aplanar un poquito la estructura, normalizarla y que estos proyectos verdaderamente tributen sobre lo que resulta ser su utilidad y no con estos desajustes que finalmente sabemos que seguramente no fueron considerados en esta propuesta. En materia de fiducia mercantil, pues la propuesta fundamentalmente es, obviamente, implantar de manera expresa en el artículo 102 lo que se ha denominado la transparencia plena. Es evidente que la fiducia es apenas un instrumento negocial, la fiducia no es una sociedad,
La fiducia no tiene una tipología distinta de la de ser un instrumento, pero finalmente quien desarrolla el negocio pues es el fideicomitente o constituyente con su estructura y obviamente con un régimen de beneficiarios según corresponda al proyecto de que se trate. Pero evidentemente pues nos parece bien que se haya propuesto de manera explícita, y así lo ha expresado el gremio a través de su presidente ejecutivo, la doctora Estela, en el documento enviado al Ministerio de Hacienda, porque finalmente había como una duda en torno a si la sociedad fiduciaria administradora del patrimonio autónomo podía al momento de expedir los reportes hacer los neteos entre ingresos y costos y deducciones. Finalmente aquí queda claro que hay que presentar la información abierta para que de esa manera, por supuesto, el beneficiario, según sea el caso, pueda reflejar en su contabilidad y en sus bases tributarias anualmente lo que le corresponde en concepto de ingresos, costos y deducciones, y esto pues no se preste para esas compensaciones que pues evidentemente la DIAN había considerado que no eran legítimas. Nos preocupa un poquito, y obviamente no voy a entrar en el detalle porque está el documento, que aparentemente se le exige al administrador fiduciario que entregue más información de la que realmente tiene en su poder. Cuando el proyecto hace referencia a la discriminación de la información financiera y fiscal, pues la verdad es que la sociedad fiduciaria hay información que no tiene, porque solamente la tiene el fideicomitente o el beneficiario según el caso, y en ese sentido se ha presentado una propuesta. De manera que, pues con esas salvedades y las precisiones que están en el documento de las fiduciarias, pasamos a comentar el siguiente tema. En materia de contratos de colaboración, digamos que salió adelante la tesis de que no tenía mucho sentido la propuesta inicial de la Comisión de Expertos de elevar a la condición de contribuyentes a los consorcios y las uniones temporales, y finalmente se entendió, digamos, en esta materia que no tenía mucho sentido y que verdaderamente de lo que se trataba era de que los administradores de los consorcios, uniones temporales o vehículos de inversión pudieran proveer la información a la DIAN para fines de que pues, la DIAN pueda constatar la información que los verdaderos partícipes del proyecto, consorciados, miembros de la unión temporal o de cualquier modalidad de colaboración empresarial, que son los verdaderos contribuyentes, puedan reflejar sus bases tributarias sin que haya lugar, digamos, a un margen de maniobra en esta materia. De manera que, digamos, ahí celebramos la receptividad del gobierno en relación con los pronunciamientos que se hicieron en su momento y no habría nada más que notar en esta materia. Sobre el tema del impuesto a las ventas, tenemos una enorme preocupación que ya se anunciaba al inicio de este panel y que ya tendrá oportunidad de aclararnos la doctora Natacha. Con motivo de la redefinición del hecho generador del impuesto sobre las ventas, que inicialmente y desde la implantación del IVA de campo general en Colombia en el año 84, que tuvo como referente el IVA de la Comunidad Europea en ese momento, de la quinta directiva de la Comunidad Europea y en particular el IVA español, el impuesto solamente estaba concebido para ser aplicado a la venta de bienes corporales muebles, y eso dejaba por fuera obviamente los bienes inmuebles y dejaba por fuera los bienes incorporales. Obviamente en el inmenso universo de los servicios cabían pues todos los, digamos, instrumentos o modalidades de aprovechamiento de la propiedad incorporal distintos de la cesión plena del derecho de dominio. Pues nos parece que la intención plasmada en la exposición de motivos con motivo del replanteamiento del hecho generador en el caso de intangibles, porque ya Camilo se refirió al caso de los inmuebles, va más asociada a tratar de que no queden por fuera modalidades de prestación de servicios o de explotación de licencias, pero a nosotros nos parece que francamente todos los actos de licenciamiento y aprovechamiento de toda forma de propiedad intelectual o industrial, literaria, artística o científica, están cubiertos en el universo de los servicios. Entonces no vemos la necesidad, y aparentemente no era el objeto del proyecto de reforma, que el gravamen se extendiera a todo tipo de intangibles bajo la modalidad de cesión de derechos en contratos o en general venta de bienes incorporales. El impacto que se derivaría en esta, digamos, pseudoeconomía de los derechos y de los intangibles, pues francamente creo que va más allá del alcance de la pretensión de la Comisión de Reforma, porque como ustedes saben, pues bienes incorporables finalmente son los derechos, las acciones, los títulos, y francamente no parece que esa sea la intención. De manera que en este sentido entendemos que seguramente hay alguna intención de corregir y de ajustar la formulación del proyecto con motivo de la ponencia para primer debate y hacerla, digamos, concordante con lo que es el pensamiento de la Comisión de Reforma en la exposición de motivos. Bueno, un comentario muy rápido en relación con la deducción del IVA en la adquisición de bienes de capital, que es un tema que golpea, por supuesto, también a la industria de la construcción en todos los distintos segmentos.
pues francamente sabemos que se anuncia con bombos y platillos la idea de que en Colombia finalmente vamos a salir del ostracismo y el IVA pagado en conexión con la adquisición de bienes de capital va a ser descontable del impuesto sobre las ventas para que deje de ser un impuesto tipo renta y pase a ser un impuesto tipo consumo como ocurre en otros países. Pues la verdad es que nos encontramos con que la propuesta, a diferencia de lo que señala la exposición de motivos, contempla solamente la deducción del IVA y no el descuento. Y obviamente una cosa es la recuperación plena del IVA pagado y otra la deducción que pasa por el impacto de la tarifa nominal o efectiva de tributación según el caso. Pues hicimos aquí un ejercicio y la verdad es que la diferencia no es tan grande. Hicimos un ejercicio con un bien que se deprecia, digamos, a 5 años y la verdad es que en el esquema actual estamos recuperando del orden de 5.700.000 y con la propuesta que se anuncia, digamos, y que aparentemente tendrá la virtualidad de tener un efecto mayor, estamos apenas recuperando un monto, digamos, marginalmente superior. De manera que sería bueno entender si finalmente la intención es verdaderamente que ese impuesto se pueda recuperar de manera plena o simplemente de manera fraccionada, como aparece ilustrado aquí. El penúltimo tema tiene que ver con algunos de los planteamientos que se hacen en el proyecto de reforma en relación con tributos de propiedad de las entidades territoriales. No me voy a referir a todos por su complejidad, pero pues básicamente nos preocupa enormemente para el sector de la construcción y de la infraestructura esta propuesta que sabemos que está muy bien intencionada y que se ha discutido también en las reuniones de la Comisión de Reforma. Propuesta que básicamente señala que si un mismo contrato está grabado a la vez con contribución por contratos de obra pública o concesión y con estampillas, el valor total de la contribución de la estampilla no puede exceder del 10% del valor del contrato. Y si lo excede, pues hay una redistribución a prorrata de la participación que resultaría. Pues obviamente en el sector de construcción y de infraestructura no nos parece que esta sea una propuesta eficaz, no nos parece que sea un buen límite. Nos parece que el 10% del valor del contrato en muchos casos no es ni siquiera la utilidad del contrato. Y obviamente si el punto de partida de la discusión es que la concesión de obra pública, la contribución de obra pública y concesiones es ya del 5 y pues habría muy poco espacio para las estampillas, pues verdaderamente habría llegado el momento de disciplinar las expectativas de recaudo de los entes territoriales en Colombia. Hay que decirlo con todas las letras y obviamente hay unos espacios donde se puede decir con mayor vehemencia que en otros, pero existe una gran preocupación del sector privado de este país en torno a las aspiraciones fiscales de los entes subnacionales. Colombia sigue siendo una república unitaria, en Colombia no hay un federalismo fiscal, pero digamos que con la complicidad de la redacción, vamos a decir, equívoca de la Constitución, pero particularmente con la falta de voluntad política del Congreso a propósito de la expedición de la Ley Orgánica de Delimitación de Competencias Normativas entre la Nación y la Subnación, en este país no existe claridad en torno a cuál es el límite de las potestades tributarias de los departamentos, los municipios y los distritos. Y eso ha producido como resultado que de un lado está el contribuyente con una sola capacidad económica y del otro lado está la nación con su potestad tributaria y la subnación con su potestad tributaria. Y evidentemente esa es una, digamos, pelea desigual, de manera que todo lo que pueda hacerse en el nivel nacional para tratar de estandarizar y racionalizar y hacer más competitivo el país como receptor de inversión se puede borrar de un plumazo con un par de estampillas, como en efecto ha ocurrido en el sector de construcción, en el sector de infraestructura. De manera que le hemos expresado a la Comisión de Reforma la gran preocupación que genera una norma como estas, que además va a propiciar seguramente una dinámica en la que los municipios se van a pegar al techo, porque finalmente cuando uno le dicen el 10, pues entonces todo se le volvió al 9.99. Y evidentemente eso pues no guarda relación con la rentabilidad de los proyectos y es verdaderamente una propuesta bien intencionada, pero que en su formulación concreta resulta altísimamente inconveniente. Y finalmente, una referencia que me han pedido sobre el tema de la limitación a la deducción de los pagos en efectivo. Por supuesto, no podríamos estar más de acuerdo con que se provean herramientas encaminadas a la formalización tributaria y evidentemente se ha identificado como uno de los pilares de esa política de control de la evasión, obviamente la circunstancia de que solamente se reconozca la eficacia fiscal para los fines de la deducción de los pagos hechos a través de la red financiera y obviamente la descalificación para estos fines de los pagos en efectivo. El planteamiento es muy sencillo. La propuesta que hace la reforma contempla un régimen de transición para que progresivamente el tope a los pagos en efectivo que resulta admisible como deducción para fines del impuesto sobre la renta sea cada vez menor. Pero hay además una propuesta para que
en términos de transacciones individuales, el pago a partir de la entrada en vigencia de la ley que exceda de 67 VTs, que son 2 millones de pesos, en el excedente no se permita su deducción para fines del impuesto sobre la renta. Nos parece que esa es una posición bastante, vamos a decir, agresiva, porque de alguna manera debería propenderse, digamos, por la instauración de un régimen de transición progresivo parecido al de las deducciones totales, pero arrancar con un pago por transacción de 2 millones de pesos va a afectar a sectores donde por distintas razones la informalidad ha sido la constante, como la construcción, como el campo, y hay un régimen especial para el caso de juegos de suerte y azar que finalmente pues no es el único sector donde reina la informalidad. De manera que sería deseable que aquí se contemplara un régimen de transición, entre otras cosas porque finalmente el GMF sí se mantiene. Y de alguna manera el desmonte del GMF corría parejo con la formalización de la economía buscada a través de la eficacia para fines de la deducción de los pagos en efectivo. Pero aquí se mantiene el GMF y se desmonta de una vez el régimen de progresividad en los pagos en efectivo. De manera que sería deseable que en esta materia también hubiera un régimen de transición. Con eso, siendo las 10:34, terminamos para abrir un espacio de 10 minutos, doctora Sandra, para que la doctora Natacha en particular pueda dar respuesta a las inquietudes, y no sé si nos vaya a dar el tiempo para alguna pregunta más de los asistentes. Sí, eso sí.